Muy buenos días. En primer lugar, quisiera no solo agradecer, sino felicitar a Hogan Lovells y especialmente en la persona de Luis Enrique Graham la invitación a estar con ustedes en lo que considero una reunión extraordinariamente interesante. Yo les puedo asegurar que hoy, sentado entre la audiencia, he aprendido muchísimo, sobre todo por la diferencia de enfoque que en materia de arbitraje de protección de inversiones hacemos a un lado y a otro lado del Atlántico. Creo que les felicito por haber organizado esta reunión y, en definitiva, poder intercambiar puntos de vista. Si me pidieron que hiciera una intervención, me gustaría hacer ciertas reflexiones en torno al arbitraje de protección de inversiones. El profesor García de Enterría pronunció en la Universidad de Barcelona una conferencia con ocasión de la nueva Ley Española de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956. Su título era bien significativo: la lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo. De forma clara, el camino era el control judicial de las decisiones y normas administrativas. Indicaba, sin embargo, que los actos producidos en las relaciones internacionales no proceden con toda claridad de la Administración como persona. Las relaciones internacionales las cumple no la Administración, sino la persona internacional del Estado, el Estado entendido como personalidad jurídica desde otro ordenamiento distinto del ordenamiento administrativo, desde el ordenamiento jurídico internacional. Resulta que sus actos son residenciables ante otras jurisdicciones con plena normalidad. Los actos de la relación internacional desde los órganos jurisdiccionales internacionales, decía el maestro García de Enterría. Ese vacío de las actuaciones del Estado en la esfera internacional que el administrativista no puede asumir tiene como respuesta la protección diplomática en una primera fase y consolidado el nuevo derecho internacional económico, el arbitraje internacional. La protección diplomática. El derecho internacional del siglo XIX se concentró sobre todo en el comercio internacional y el monopolio de las relaciones entre España, sus colonias y terceros países. La protección diplomática surge al amparo de la hipocresía que supone justificar el uso de la fuerza, la llamada gunboat diplomacy. Cuando Benito Juárez decreta la suspensión de pagos de la deuda exterior, se reúnen en Londres y suscriben el Tratado de 31 de noviembre de 1861 los representantes diplomáticos de España, Francia y Reino Unido como respuesta a la que entendían como arbitraria y vejatoria decisión mexicana que les legitimaba para acordar las disposiciones necesarias para enviar a las costas de México, dice textualmente el tratado, fuerzas de mar y tierra combinadas, cuyo total deberá ser suficiente para tomar y ocupar las diferentes fortalezas y posiciones militares del litoral de México. Como es lógico, la reacción no se hizo esperar frente a la violencia. La doctrina Calvo se impone en los países de la América Latina. Posteriormente, la Comisión de Derecho Internacional define a la protección diplomática en los siguientes términos. La protección diplomática consiste en la invocación por un Estado, mediante la acción diplomática o por otros medios de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es un nacional del primer Estado, con miras a hacer efectiva esa responsabilidad. El proyecto no fue aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas por el recelo de varios Estados, pero se considera hoy su articulado
como derecho internacional consuetudinario en materia de protección diplomática. 3 puntos son clave al respecto. 1. Se basa en el ilícito internacional. 2. La legitimación en el derecho internacional es de los Estados soberanos y por eso la iniciativa en la protección diplomática corresponde solo a los Estados. Y 3. La Administración pública actúa con discrecionalidad en el ejercicio o no de la protección diplomática y en la utilización de los medios que considere oportunos. La Corte Internacional de Justicia, en el asunto Barcelona Traction, en 1970, declaró que un Estado puede ejercer la protección diplomática por los medios y en la medida que le parezca necesario, pues es su propio derecho lo que el Estado hace valer, de manera que si las personas físicas o morales en cuyo nombre actúa consideran que sus derechos no están suficientemente protegidos, no tienen recurso de conformidad con el derecho internacional. Los tratados de protección de inversiones. El derecho internacional debe tener en cuenta la globalización en que vivimos en la actualidad. La idea kelseniana de conjuntos estatales aislados ha dado paso a un derecho internacional de cooperación entre los Estados. Estos son conscientes de que la realidad económica y social globalizada exige cooperación internacional para la garantía de la libre circulación de personas y capitales. Su salvaguardia no está basada exclusivamente en las facultades soberanas frente a sus súbditos, sino en tratados bilaterales o multilaterales de protección del comercio y de las inversiones. El derecho administrativo doméstico cede el paso al derecho internacional económico paccionado o consuetudinario si los usos y costumbres llegaran a adquirir verdadera opinio juris vinculante. Con razón se ha dicho que hablar de contrato administrativo internacional es una intrínseca contradicción. Si es administrativo, la Administración pública disfruta de facultades exorbitantes, pero si es internacional, esa misma Administración puede resultar responsable por la violación posible de las garantías concedidas al inversor por un tratado de protección de su inversión. La protección de las inversiones se realiza en los tratados a base de conceptos jurídicos indeterminados: trato justo y equitativo, trato de nación más favorecida, trato equivalente al de los nacionales de la recepción de la inversión, compensación adecuada en caso de expropiación, seguridad jurídica. Los tratados introducen la legitimación de las personas físicas o jurídicas para reclamar frente a los Estados soberanos sin que éstos puedan excepcionar en base a su inmunidad de jurisdicción. Dichas personas privadas acuden al arbitraje internacional en base a la oferta pública de los Estados realizada en los tratados de protección de inversiones, que puede ser aceptada por el particular perjudicado por actuaciones del Estado receptor de la inversión. De esta forma se casa la oferta y la demanda del convenio de arbitraje. El Tribunal Arbitral valorará las actuaciones del Estado receptor de la inversión y calificará si constituyen un ilícito internacional por ser contrarias a la protección otorgada por el tratado, concretando en cada caso los hechos analizados al concepto jurídico indeterminado alegado por la parte demandante. La Comisión de Derecho Internacional elaboró también unas normas sobre la responsabilidad del Estado que fueron aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 12 de diciembre del año 2001. No se les ha querido dar rango de tratado internacional, por lo que también se puede decir que forman parte del derecho internacional consuetudinario. Comienza su artículo primero diciendo que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Según el segundo de sus artículos, hay hecho internacionalmente ilícito cuando un comportamiento consiste en una acción u omisión atribuible al Estado según el derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional del Estado.
Las privatizaciones de grandes empresas a finales del siglo XX y las correspondientes necesidades de financiación llevó a que, por seguridad jurídica, las entidades de financiación internacional exigieron a los Estados solicitantes la firma y ratificación de tratados de protección de inversiones. La labor del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fue decisiva al respecto, a pesar del recelo que tradicionalmente tenían a tal efecto. La visita a Madrid de Aaron Broches, vicepresidente del Banco Mundial y jefe de su asesoría jurídica, al objeto de conseguir que España suscribiera y ratificara la Convención de Washington de 1965, incorporándose de esta forma al CIADI, además de hacer lo mismo respecto del Convenio de Nueva York de 1958. Aaron Broches, que fue el cerebro y el ejecutor de esta Convención de 1965, me pidió que organizara una reunión con el que pudiera ser responsable de tal decisión en el Gobierno español. En aquel momento, España estaba muy necesitada de financiación internacional, por lo que fuimos recibidos en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador Aldasoro, responsable de las relaciones internacionales, nos recibió en su despacho con todo tipo de amabilidades y halagos. Cuando iniciamos el objeto de nuestra visita, veíamos que la cara del embajador no manifestaba mucha satisfacción y al cabo del rato se levanta de su silla y nos dice tajantemente que no podía permitir en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español la felonía de solicitar que España perdiera su soberanía ratificando los tratados en cuestión. La entrevista se finalizó bruscamente y fuimos con rapidez conducidos a la puerta de salida del Ministerio. Al cabo de los meses, España y numerosos países de la América Latina entendieron que cuando un Estado soberano pacta, el tratado no constituye agresión a la soberanía, sino todo lo contrario. Se efectúan concesiones en favor de la seguridad jurídica del tráfico internacional, mercantil internacional, en base precisamente a las facultades soberanas que le permiten negociar, firmar y ratificar los tratados en cuestión. Evolución de la jurisprudencia arbitral. Nuestra generación ha sido testigo de la gran evolución y desarrollo que ha tenido el arbitraje de protección de inversiones. Precisamente yo creo que esta es una de las cuestiones más apasionantes de nuestra generación, porque nuestra generación hemos hecho este tratado este derecho internacional de protección de las inversiones. Cuando hace 30 años estábamos redactando los primeros laudos arbitrales, éramos conscientes de que estábamos creando derecho. Cuando yo redactaba, por ejemplo, el famoso laudo Salini, pues efectivamente estábamos convencidos de que estábamos creando el derecho y efectivamente eso fue, ese conjunto de laudos arbitrales fue precisamente el arranque de este nuevo derecho internacional de protección de inversiones. Los primeros años del CIADI fueron escasos en la tramitación de procedimientos arbitrales. Sin embargo, pocos años tardaron en pasar hasta que se consolidara el arbitraje de protección de inversiones, tanto en el marco del organismo del Banco Mundial como de otras entidades administradoras. A mi juicio, se pueden resaltar 3 casos como determinantes de la evolución de la jurisprudencia arbitral en materia de inversiones. Primero, el arbitraje Lanco contra la República Argentina del CIADI supone la legitimación activa de la empresa accionista de una concesionaria argentina en base al tratado entre los Estados Unidos de América y la República Argentina. Igualmente se consolida la legitimación pasiva de la República Argentina por el principio de atribución, aunque el firmante de la concesión portuaria fuera una entidad local argentina y no el propio Estado signatario del tratado. Se pone en marcha el arbitraje en ausencia de una cláusula expresa
y concreta de sometimiento al arbitraje, pues el convenio arbitral surge de la oferta realizada por el Estado en el tratado y por la aceptación individualizada de la empresa al iniciar el procedimiento de arbitraje. El laudo da validez al procedimiento arbitral, no obstante que el contrato de concesión administrativa hubiera una cláusula de elección de foro judicial para las disputas contractuales en los juzgados y tribunales territorialmente competentes en la República Argentina. Entiende el laudo que la causa petendi no es una disputa contractual, sino que supone una violación del tratado. Segundo caso, el mencionado Salini contra la República Italiana, igualmente Ziadi, marca un hito importante al aceptar las concesiones como inversión protegida por el tratado. Originariamente, los padres de la Convención de Washington pensaron sin duda en los conflictos relacionados con recursos naturales, minas, petróleo o gas natural. El laudo Salini abre el concepto de inversión protegida a las concesiones administrativas, siendo así que a partir de ese momento la gran mayoría de los arbitrajes de protección de inversiones, especialmente en nuestra zona hispanoparlante, tienen por objeto los conflictos surgidos en torno a concesiones administrativas. Y otro tercer caso que pudiera citarse, Luchetti contra la República del Perú, igualmente del Ziadi, que coloca la buena fe como piedra angular en la aceptación del Estado receptor de la inversión al someterse al arbitraje. La corrupción y el engaño en la forma en que se realizó la inversión como causa excluyente del consentimiento del Estado receptor de la inversión cierra el paso a la protección arbitral internacional. La corrupción judicial de Montesinos, probada incluso en la pantalla ante el tribunal, que pudo escuchar y ver proyectada la intervención del dirigente peruano, dando lugar a la peor de las corrupciones, como es el caso de una corrupción judicial. Bien es verdad que para lograr la unanimidad de la decisión del tribunal en la deliberación, se produjo una decisión transaccional en la deliberación, argumentando problemas de la temporalidad de la inversión, es decir, se motivaba en el laudo la denegación de justicia a la demandante ratione temporis para evitar así las posibles implicaciones penales que pudiera tener el hecho que un arbitraje internacional admitiera la corrupción como base de su decisión sin las garantías que el procedimiento penal tiene, que no es el caso del arbitraje internacional. La experiencia de las energías renovables, y esta es un tema que conocemos muy bien en mi país. El Reino de España ha tenido el honor de ser en los últimos años uno de los clientes más frecuentes en los centros de arbitraje administradores de los arbitrajes de protección de inversión. La razón, el cambio brusco de la regulación de las energías renovables. Los inversores nacionales, al no estar protegidos por convenios internacionales, acuden a la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Supremo Español rechaza sus pretensiones en base en diferentes sentencias que ven conforme a derecho las medidas adoptadas por el Estado español por exigencias de la coyuntura económica. En algunas de dichas sentencias, diferentes magistrados se pronuncian en votos disidentes contrarios a la opinión mayoritaria por entender inaceptable la retroactividad que sirve de base al enjuiciamiento y discrepar, además, de la mayoría en el concepto de rentabilidad razonable de las inversiones. El resultado es que se genera un inexplicable trato desigual del inversor nacional respecto del extranjero amparado por tratado internacional. Las decisiones de diferentes arbitrajes internacionales en base a dichos tratados discrepan de los criterios utilizados por los tribunales domésticos españoles. Al concretar el concepto jurídico indeterminado de trato justo y equitativo, entienden la mayoría de estas decisiones arbitrales que los inversores extranjeros
en estas energías renovables no recibieron el trato que les correspondía a lo que estos tribunales consideran legítimas expectativas a las que los inversores tenían derecho. Y por ello, a diferencia de lo decidido por el Tribunal Supremo Español, condenan al Reino de España por el acto ilícito que supone la violación del compromiso del tratado y al pago de las correspondientes indemnizaciones. Al someterse al Tratado de Protección de Inversiones, especialmente a la Carta de la Energía, el Reino de España renuncia a la inmunidad de jurisdicción y acepta en consecuencia la jurisdicción arbitral a la que acuden los inversores. Ante la justicia arbitral internacional no prima la soberanía del Estado receptor de la inversión, como sucedió para los inversores nacionales sin cobertura de tratado internacional, para atender a las exigencias de la coyuntura macroeconómica. Los árbitros entienden que por aplicar el derecho internacional deben respetar el sacrosanto principio de pacta sunt servanda, que interpretan a la luz de los compromisos contraídos por el Reino de España en los contratos firmados con los inversores y en los tratados ratificados a nivel internacional. No sirve de excusa la prohibición de la Comisión Europea del pago de las indemnizaciones por el hecho de que pudieran entenderse como ayudas ilegales con arreglo al derecho comunitario de la competencia. La experiencia que hemos vivido en materia de energías renovables, donde el Reino de España era el Estado receptor de las inversiones, sirve igualmente a la inversa cuando son las inversiones de empresas españolas las que sufren las consecuencias de los estados receptores de sus inversiones. Y entonces el Reino de España debe proteger a los inversores españoles, hoy garantizando la cobertura de los tratados internacionales, pues la protección diplomática ya no sirve por resultar incompatible con la prevista en los tratados ratificados por España. El arbitraje internacional de protección de inversiones se ha convertido hoy en la mejor y más eficaz lucha contra las inmunidades del poder público a nivel internacional. Confirma el abandono definitivo de la vieja inmunidad legal, "the king cannot do wrong". El Gobierno, que incumple sus compromisos internacionales, sabe que debe indemnizar los daños que ocasione y que el legitimado para reclamar será directamente el perjudicado sin necesidad de pasar por la discrecionalidad en el ejercicio de la protección diplomática del Estado de su nacionalidad de origen. Siendo además consciente que las condenas que determinaran los tribunales arbitrales serán ejecutadas ante la indudable relajación que están señalando numerosos tribunales estatales a las excepciones de inmunidad de ejecución sobre los activos que pudiera encontrarse del Estado infractor que no sean directamente pertenecientes a su estricta actividad soberana. De hecho, el Reino de España ha adoptado la postura desde hace tiempo de no reconocer esos laudos arbitrales condenatorios y lo que estamos viendo es que frente a esta postura loca del Reino de España, pues se están ejecutando los laudos arbitrales pues contra entidades de propiedad del Reino de España, bien en el Reino Unido, bien en Estados Unidos, porque en definitiva esa inmunidad de ejecución se está relajando cuando se refiere a bienes que no son propiamente bienes soberanos. Y de hecho, pues estamos esperando que un buen día pues el avión del presidente o del rey de España pues sea embargado, como lo fue el de Cristina, la presidenta de Argentina, pues en cualquier momento se va a producir un embargo y entonces a partir de ese momento pues yo creo que el Reino de España se dará cuenta que tiene que cumplir los compromisos internacionales suscritos por tratados internacionales que hacen ejecutivos esos laudos arbitrales dictados en materia de protección de inversiones. El arbitraje de inversión en la encrucijada. Desde hace una década, el arbitraje de protección de inversiones ha estado situado en el fuego cruzado
de las críticas por entender que los tratados de protección de inversión pudieran ser considerados como manifestación fuera del tiempo de un colonialismo de épocas pasadas. Cuando se mezcla el derecho, la seguridad jurídica, con la política, ya se sabe que los medios de opinión pública no estarán a favor de los inversores y en contra de los estados receptores de las inversiones. Al hecho de que los estados no se someten con alegría a las demandas de terceros, se une la politización en el diálogo norte-sur, este-oeste. Nadie duda de la eficacia de la utilización de los medios de opinión pública de ciertas corrientes e ideologías políticas. Creo que no es correcto meter al arbitraje como técnica de solución de conflictos en una politización en la que nada tiene que ganar. Recientemente, Alexis Moore decía que el arbitraje de protección de inversiones ha perdido la batalla en la opinión pública. Creo que no es ahí donde debe darla, sino en la correcta administración del sum cuique tribuere y no meternos donde no tenemos nada que ganar. Sin duda, el arbitraje, tanto de protección de inversiones como el comercial, ha hecho fortuna. Y hoy se puede decir que un contrato internacional que no esté sometido a un posible arbitraje para la solución de conflictos es un contrato defectuoso. Sin embargo, con el paso de los años, los que protagonizamos el mundo del arbitraje somos conscientes de la necesidad de ciertas reformas. Los Estados tienen mucho que decir, ya que ellos controlan la negociación de los tratados. Son los accionistas del Banco Mundial, protagonizan el PCA y conducen las decisiones del principal think tank del arbitraje internacional, que es UNCITRAL. Son los Estados los que deben, sin lugar a dudas, tener el protagonismo en las reformas que el procedimiento arbitral necesita. Ello no quiere decir que suponga dar la razón a Toby Landau en la tesis que ha mantenido en la Alexander Lecture de este año en el Chartered Institute of Arbitrators. Se queja de que el arbitraje de protección de inversiones surgió, a su juicio, originariamente para despolitizar los conflictos que subyacen a dichos procedimientos de solución de disputas. Sin embargo, hoy habría, dice, que repolitizar la actuación de los árbitros. A su juicio, los procedimientos se resuelven lejos de la realidad ambiental. Es muy importante que los árbitros conozcan el marco en el que tienen lugar los conflictos, pero eso no significa repolitizar, implica replantear su regulación y forma de proceder. Sin duda, la politización es el mayor de los enemigos de la institución. Las estadísticas que publican anualmente los centros administradores del arbitraje son el mejor argumento del éxito y del buen funcionamiento. Por eso no se entiende bien hacia dónde quiere ir la Comisión Europea, siguiendo en buena medida las discusiones en el seno de UNCITRAL, cuando pretende suprimir el arbitraje, estableciendo tribunales permanentes para la decisión de los conflictos que hoy se solucionan acertadamente por vía arbitral. Es lógico que los funcionarios de Bruselas quieran tribunales para así aumentar la plantilla de los funcionarios cuya vida es tan codiciada por algunos de sus profesionales, especialmente añorando jubilaciones extraordinarias en una época de juventud madura de su vida. El problema es que difícilmente conseguirán la confianza de las partes, tanto de los inversores como también de los propios Estados, que en la actualidad gozan los tribunales de arbitraje. La sabiduría popular nos recuerda con frecuencia que cuando una institución funciona bien, es mejor no cuestionar su existencia, aunque sí tratar de mejorarla. Los árbitros somos los primeros interesados en una mayor precisión de los tratados y, en concreto, del concepto jurídico indeterminado como trato justo y equitativo. No nos gusta a los árbitros la excesiva discrecionalidad y por eso vemos con satisfacción
las precisiones que se efectúan en los tratados de última generación. Tampoco se entiende bien la simetría de los tratados, de cuya lectura surge que solo puede demandarse al Estado receptor de la inversión y que éste al inversor y no éste al inversor infractor de la legislación local. Algunos tratados ya admiten demandas reconvencionales frente al inversor, como es el Tratado de Emiratos Árabes con Argentina o el importantísimo hoy en día Tratado Multilateral de Promoción, Protección y Garantía de Inversiones de la Organización de la Conferencia de Estados Islámicos. Algunos laudos han permitido ya demandas reconvencionales, como el caso de Urbaser contra la República Argentina o el de Warraq contra Indonesia. Hay casos en los que parece clara la demanda reconvencional, como es el supuesto de algunos inversores infractores de la legislación medioambiental que causaron daños a la población y al territorio del Estado receptor de la inversión. Igualmente parece necesaria una mayor transparencia en los procedimientos arbitrales. Se debería fomentar la participación de Estados no signatarios del tratado en cuestión o de terceros actuando a modo de amicus curiae. La Convención de Mauricio sobre transparencia debería tener mayor utilización en la práctica y, por supuesto, tratándose de Estados soberanos, se debe fomentar la publicidad de las actuaciones y los acuerdos arbitrales. La crítica al arbitraje de protección de inversiones ha llevado a algunos a cuestionar su futuro, aunque la virulencia con la que se planteó hace una década este tema hoy ha amainado. Sin embargo, ha dado lugar a una acertada iniciativa conjunta del Instituto de la Cámara de Comercio Internacional y UNIDROIT de redactar un modelo tipo de contrato de inversión que pudiera ser utilizado por los inversores a la hora de decidir su inversión. El contrato de inversión sería negociado entre la empresa inversora y el Estado receptor de la inversión para, en consecuencia, modular artesanalmente la solución de los conflictos por vía arbitral que pudiera surgir en el futuro. Este modelo de contrato servirá para la concreta negociación entre la empresa inversora y el Estado receptor de la inversión en cada caso concreto y dependerá en buena medida del poder negociador que tengan ambas partes al realizar la inversión en cuestión. Para finalizar, no me gustaría olvidar el derecho al acceso a la justicia arbitral internacional, que puede estar impedido por razones económicas. Es bien sabido que litigar contra un Estado soberano es complicado y necesariamente costoso. Por ello, la financiación de terceros surge como garantía del derecho de defensa, pero, como es lógico, como todo derecho, tiene sus límites y en este tema debe jugar un papel muy importante la prohibición del abuso de derecho. Muchas gracias.